Hoy no voy a decir que este video me lo pidieron mucho porque todo lo contrario, creo que muchos tienen miedo de este video. Quédate hasta el final, hay mucha data. ¿En qué se parece el ciclo de Bielsa que terminó con el fracaso de 2002 con el ciclo de Scaloni que vamos rumbo a Qatar? ¿Hay que asustarse? ¿Vemos similitudes? ¿Qué podemos recordar? Vamos a ver. Antes de comenzar este video tengo que hacer una aclaración muy pero muy importante. En este contenido van a ver una comparación que tiene que ver con los meses previos y el mundial de Bielsa en 2002, pero no así el fracaso final, digamos. O sea, hay que tratar de ver el ciclo de Bielsa de una manera bastante particular. Hay muchos que no nacieron en aquel momento, hay muchos que éramos muy chicos. A mí me tocó ver los partidos ya sea por laburo o porque quería ver a ver qué carajos pasó en posterior. Y bueno, hay mucha gente que no vivió eso, pero habla como si lo hubiese vivido. O sea, tranqui, hay muchas cosas que se pasan por alto del ciclo Bielsa, que en general, sacando el mundial, fue muy bueno. Se rescatan cosas positivas y se pueden recordar bastantes cuestiones interesantes para recordar lo que era la selección en aquel entonces, en el cambio de siglo. A día de hoy la selección argentina representa a muchísima gente, y en aquel momento la selección de Bielsa era algo similar, al menos como dije en la previa del mundial. En 2019, cuando daba sus primeros pasos como técnico de la selección argentina, hemos escuchado a Scaloni repetir algunas palabras muy interesantes acerca de Marcelo Bielsa. En ese momento Scaloni, que era muy criticado por cada uno de los medios nacionales, se animaba a elogiar a quien sería el técnico de, dicho por Marcelo Bielsa, el mayor fracaso de la historia de la selección argentina. Scaloni dijo: todos nos identificamos con la selección de Bielsa, ese era un equipo, y eso es lo que quiero rescatar, lo que nosotros queremos lograr, decía el propio Scaloni. Me gustaría que todo el mundo haga lo que hacía esa selección. Estas eran las palabras elegidas por el actual campeón de América, en referencia a ese técnico Bielsa que por momentos criticado, por momentos elogiado, muchas veces entre la euforia y el odio. No hay términos medios con Marcelo Bielsa, esto es una realidad y existe en muchísimos casos, entonces está bueno recordar lo que decía Scaloni acerca del propio técnico. Antes de continuar, te quiero invitar a algo muy importante para mí, y es que te suscribas a este canal, estés muy atento a las novedades que se vienen, porque en esta semana o la otra, no sé cuándo lo haremos, lo editaremos y lo subiremos, pero vamos a entrevistar a un jugador de la selección argentina y también vamos a tener mucho contenido con invitados especiales. Y por supuesto estamos camino a Qatar, como bien saben, estamos haciendo una suerte de colecta para todos los que quieran sumarse y bancar el contenido. Sé que es difícil, sé que va a costar, pero vamos a ir a Qatar, vamos a estar ahí, y para eso les pido su ayuda. Como en la descripción van a tener toda la información. No les quito más tiempo, sigamos. Curioso o no, es difícil encontrar dos selecciones argentinas con mayor cantidad de similitudes como pasó con estas dos en el siglo actual. Este análisis va a llegar hasta el mundial, como dije, no va a hablar puntualmente del fracaso, sino de la previa, cómo se vivía en la previa, porque está bueno tener este panorama. Tengamos claro eso, la selección de Marcelo Bielsa generaba mucho amor e identificación por parte de la gente. En algún momento incluso Diego Armando Maradona lo eligió al técnico de la selección nacional como entrenador en su despedida en 2001, la recordada despedida de Diego Armando Maradona. El equipo de Bielsa era un conjunto agresivo, ofensivo, muy vertical, muy entretenido de ver. Incluso me animo a decir, obviamente a la distancia con el título será difícil para muchos escuchar esto, pero era un gran equipo, era mucho mejor ofensivamente que el equipo actual. Tenía una idea de juego que lo hacía arrasar a sus rivales, y así lo iremos comprobando con datos, con estadísticas y por supuesto con el recuerdo de aquellos que pudieron ver a esa selección que en las eliminatorias arrasó de punta a punta. Pero claro, no tuvo la suerte de despedirse con una buena campaña mundialista, sino todo lo contrario. Pelé incluso hablaba de ellos en la previa y decía: Bielsa le devolvió la regularidad al albiceleste y su trabajo se tradujo en una clasificación aplastante. Da la impresión de que el equipo no tocó su techo futbolístico y nos mufó. Tanto Bielsa como Scaloni llegaban de dos selecciones complicadas, no iguales, pero sí con algunas sensaciones similares en cuanto al hartazgo que podía existir en los núcleos duros de AFA. Por un lado, Scaloni lo hace tras el ciclo de Sampaoli, con todo lo que ya sabemos, todo lo que estuvimos repasando en un video que es de los más vistos y likeados del canal, así que si quieren ir y conocer todo lo que pasó en el ciclo de Sampaoli, lo pueden ir y ver ahí. Y Bielsa llegaba después del ciclo Pasarela con todos sus quilombos internos, todo lo que se supo del ciclo de Pasarela en la selección. Decía La Nación en 1998: Bielsa tendrá un par de desafíos más: regenerar el circuito afectivo entre el seleccionado y la gente, que era
era casi nulo, algo que pasaba también con la selección de Sampaoli. La selección argentina hasta hace un par de años no era querida por el público en general, era muy criticada, muy bardeada, lo hemos visto con exponentes muy importantes, Di María, Higuaín, el propio Palacio, muchos más, y sobre todo decía La Nación en aquel entonces, en 1998, sobre todo levantar esa imagen maltrecha por un injustificado exceso de rigidez y protagonismo. Claro, Pasarela tenía una personalidad bastante particular, pero estamos hablando que acá no lo podemos comparar ni en pedo porque Pasarela es uno de los, si no el mejor defensor de la historia de la selección argentina, y por otro lado Sampaoli es lo que era, pero Sampaoli también tenía un dejo de protagonismo que muchas veces lo ponía por sobre el grupo, y esto terminó perjudicando varias de las decisiones que tomó, y por supuesto la credibilidad y el crédito de sus jugadores, de sus dirigidos, al ver a este pelado gracioso que se mandaba unas cuantas a lo largo de su estadía en la selección. Fue un año bastante convulsionado, bastante complicado. Bielsa en aquel entonces decía: me importa muchísimo ganar y para eso quiero que mis equipos jueguen bien, pero entiendo que se puede no ganar y que eso no necesariamente tiene que significar un fracaso. El fútbol no es una cuestión matemática, decía Marcelo Bielsa en la previa del Mundial, pero cuestión matemática o no, ambos ciclos guardan sus similitudes. Ambos probaron alternativas en su primera Copa América, dejaron atrás a grandes figuras, Scaloni de forma definitiva, algunos por decisión propia, otros porque se habían retirado de la selección. Romero, Mascherano, Higuaín, Biglia importante en ciclos previos. Bielsa hizo descansar a nombres importantísimos como Batistuta, Verón, Crespo, el Piojo López, y se probaron en ambos casos nuevos nombres. El ciclo empezó con la aparición de nombres que terminarían siendo muy importantes para ambos entrenadores. En el caso de Scaloni, por ejemplo, Paredes, De Paul, Lo Celso, luego Dibu Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, y Bielsa en su caso tuvo a Pochettino, Berizzo, Aimar, Zanetti, otro tipo de nombres que también eran importantes y que ganarían protagonismo a lo largo del ciclo. Pero claro, ambos ciclos empezaron con críticas. La de Marcelo Bielsa por no pasar de cuartos de final, la de Scaloni por la inexperiencia del entrenador y también porque se consideraba, al igual que Bielsa, no hay que olvidarlo, o sea, en ese momento en la AFA todos los medios que encontré en aquel entonces, todo La Nación, Clarín, El Gráfico, todos hablaban de lo mismo. La decisión de poner a Bielsa en la selección argentina era una apuesta. No se consideraba un fijo para ser el sucesor de Pasarela, un nombre tan importante para la selección argentina, sino que era una suerte de apuesta, riesgo. Y con el caso de Scaloni, aunque no igual, porque Bielsa llevaba 10 años como entrenador y muchos más en las juveniles, en el caso de Scaloni también era un riesgo por su inexperiencia como entrenador, que se comprobó en la selección argentina que fue un máster inicial muy bueno. Argentina en 2002 gana la eliminatoria de punta a punta. Fueron 43 puntos, le saca 13 a Brasil. Hizo 42 goles en 18 encuentros totales. Solamente recibió 15 goles. Una barbaridad diferencial. Argentina nunca en toda la eliminatoria hacia Corea-Japón 2002 bajó del primer puesto. Nunca, en ningún momento. Y le ganó a todos sus rivales excepto a uno, Paraguay, con quien empató 2 veces. No terminó invicta porque, claro, recordamos, perdió 3-1 contra Brasil en San Pablo. Y frente a los 42 goles que convirtió aquella selección de Marcelo Bielsa, en este caso la selección de Scaloni acumula apenas 23 en comparación con ellos en 15 encuentros. La diferencia es notable. Eso sí, en cuanto a lo que hablamos de goles en contra, suma 7 en 15 encuentros. Es bastante sólida de todas maneras. Sí sabemos actualmente que la Argentina de Scaloni puede alcanzar el récord de Marcelo Bielsa y ustedes dirán, pero quedan 6 puntos en juego. Bueno, hay una manera de que lleguen a ese puntaje tan positivo de 43 puntos, ya que Argentina puede alcanzar los 44 si gana los 6 puntos que aún quedan en juego, pero además le terminan dando los 3 puntos del encuentro suspendido contra Brasil. Es decir, dependemos de un fallo que no se sabe cuándo se dará. Muchos me preguntan: che, Juli, ¿por qué no haces un video de lo que se sabe del partido de Argentina-Brasil? Lo que sé es que no se va a jugar, así que vamos a ver qué termina sucediendo, si se da como anulado, si se termina... lo que decían es que se iba a jugar una suerte de amistoso post clasificación, pero me parecería muy raro que no se termine anulando. Y capaz incluso no le dan los puntos a nadie. Vamos a ver qué termine pasando. No sé si eso es posible por reglamento, pero que se va a jugar por eliminatorias la veo muy complicada, casi imposible te diría. Así que vamos a ver si Argentina recibe esos puntos. Si los recibe, así podrá llegar a 44 y finalmente superar el récord de puntos que tanto anhelan muchos para superar a esa selección de Marcelo Bielsa, que como dije ganó las eliminatorias de punta a punta, pero creo que fue un juego, una verticalidad, un rendimiento ofensivo y defensivo muy distinto a lo que pasó actualmente con la selección de Scaloni, aunque bueno, lo nuestro fue positivo. Seguimos invictos en 15 partidos, 10 victorias, 5 empates, le queda enfrentar a Venezuela y Ecuador, así
que venimos bastante bien en eliminatorias también. Nos sentíamos imbatibles, decía Sorín en aquel entonces. Claro, esa selección no pierde durante mucho tiempo, no pierde entre agosto de 2000 y el junio de 2002. O sea, fue mucho tiempo, fueron 2 años de amor de la gente, pero además una racha invicta considerable. Llegaron a 18 partidos invictos, 12 victorias, 6 empates. Y es uno de esos récords que viene superando la selección argentina de Scaloni, que va directo a superar el récord de Basile en la selección argentina, pero actualmente acumula 29 encuentros sin perder. Una distancia bastante importante respecto a esa selección de Bielsa, y también, como dijo Sorín en aquel momento, se siente imbatible. En ese momento, cuando Argentina, por ejemplo, remonta en La Paz, la selección de Marcelo Bielsa fue vista con personalidad, con juego, con carácter, con capacidad de imponer condiciones de cara al Mundial. Identificó a la gente a partir de resultados complicados, pero también de una seguidilla de partidos donde parecía que no teníamos rival. Al igual que la de Marcelo Bielsa, que clasificó con 4 fechas de anticipación, la de Scaloni también clasificó con varios meses de anticipación. Y también tuvo resultados importantes en eliminatorias. Argentina venció a Chile en Chile, a Uruguay en Uruguay, a Venezuela en Venezuela, a Perú en Perú, a Bolivia en La Paz. También le gana a Brasil en Brasil por la Copa América. No tiene nada que ver con las eliminatorias, pero lo quería decir igual. A sus 41 años, Scaloni fue elegido por múltiples premios para ser, bueno, no solamente nominado, sino también candidato importante a ganar el premio al mejor entrenador del año previo al Mundial. Y a sus 46 años, Bielsa también fue elegido, nominado y también ganador del premio de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, uno de los organismos más importantes a la hora de dar premios o galardones, o como lo quiera llamar. Fue elegido como el mejor entrenador del año previo del Mundial. Claro, la selección argentina era considerada gran favorita al Mundial de 2002, y además de eso era también dueña de un seleccionado que era considerado el mejor del año previo. Jugaba, disfrutaba de su juego, tenía grandes alternativas y algunos de los mejores jugadores del planeta en aquel entonces, por lo menos en la consideración argentina, que estábamos muy arriba de cara a Corea-Japón. Un buen entrenador debe acercar a sus jugadores a su máximo potencial o descubrirlo. Esa es su principal función y la que debe ocupar todos los días en su trabajo cotidiano, decía Marcelo Bielsa, que era una frase casi, digamos, descriptiva de su laburo y de lo que muchos jugadores, creo que salvo 2, el resto todos hablan bien de Marcelo Bielsa, de su laburo, de su capacidad para potenciar y también sacar a flote mucho de ese rendimiento que los jugadores muchas veces no tienen idea que tienen en sí mismos. Exprimir esa capacidad, no solamente de rendimiento, sino esa capacidad como grupo, ese lazo, ese vínculo que existe entre todo el grupo de la escaloneta, lo que no es una boludez, es algo muy importante, lo sentimental, lo emocional, en cuanto a la personalidad, la mentalidad, cómo vive la escaloneta los partidos y cómo se vinculan entre ellos. El laburo que hizo el cuerpo técnico de Scaloni es muy positivo en ese sentido y describe también lo que decía Marcelo Bielsa recién, porque si empezás a notar, Paredes, De Paul, Lautaro, nombres como dije recién, Dibu, Cuti, Nicolás González, incluso la aparición de Molina en su momento, de Montiel en su momento, Acuña potenciándose tras varios ciclos, Lo Celso, o sea, son muchos los nombres argentinos que se sienten cada vez más importantes con la selección argentina y que vienen no solamente en calidad de guerreros, sino también en cuanto a dotes técnicas, calidad táctica y capacidad para ser jugadores de selección, que describen bastante bien lo que decía Marcelo Bielsa en aquel entonces. El técnico tiene la obligación casi de exprimir al máximo el potencial de sus jugadores, y en este caso también se está haciendo. El Mundial también estaba en la otra punta del mundo y empezamos con algunas coincidencias obvias. Corea, Japón, Qatar, ambos mundiales estaban lejos. A ver, horarios de madrugada. En mi caso fue el primer mundial del que me acuerdo. Tiraba el colchón en la cocina con mi viejo para ver los partidos a las 4 de la mañana, si mal no recuerdo. Era un mundial atípico, raro, 2 países protagonizándolo, y Argentina era gran candidata, siendo una de las mejores selecciones del mundo. Y acá empezamos con los miedos, con las cosas que se hablan y con también las cuestiones que, y esto es información de parte del grupo de la selección argentina, hay cositas que tienen miedo los jugadores en cierto sentido, o más que miedo, recaudos. O sea, saben que se viene un calendario complicado. Esto es algo que también afectó a la selección de Marcelo Bielsa, aunque fue distinto. Lo que pasó con la selección de Marcelo Bielsa fue a final de temporada, en este caso va a ser a la mitad de la temporada actual, y es la cantidad de partidos que van a tener
tener estos jugadores antes del Mundial. Se va a jugar a partir de mediados de año ligas locales, copas nacionales, Champions League, Europa League, Conference League, por supuesto Nations League en el caso de los jugadores europeos. Va a haber muchísimos partidos amistosos, eliminatorias, torneo, partido contra Italia. O sea, vamos a tener muchos partidos y la verdad asusta un poquito lo que puede pasar. No queremos decirlo, no queremos repetirlo, pero sí uno periodísticamente lo tiene que tener en cuenta porque es el panorama que hay actualmente. El calendario no piensa en los jugadores. Y en aquel momento Argentina lo sufrió mucho físicamente porque empezás a repasar y no solamente vivió las lesiones de Canigia en sus últimos momentos como jugador, de Ayala en el calentamiento previo del primer partido, también llegaban mal Batistuta, Verón, Zanetti, Pochettino, todos con molestias físicas, incluso habían tenido lesiones previas, el caso por ejemplo de Sorín que, a ver, tenía molestias físicas y tengo el recuerdo también de haber visto una declaración de Marcelo Bielsa en aquel entonces que en uno de los amistosos de abril no puso a Sorín porque estaba agotadísimo la temporada, para que entendamos lo que significa. Incluso Simeone y Vivas también habían sufrido lesiones muy importantes, siendo importantes para Bielsa. Lo positivo, tenemos la experiencia de ese pasado como para mirar y saber qué cosas salieron mal en previos mundiales, la inteligencia de jugadores que no solamente fueron dirigidos por Marcelo Bielsa, sino que también estuvieron en ciclos posteriores, que ya tienen una experiencia mundialista, no solamente como jugadores, sino también en el caso, por ejemplo, de Scaloni como ayudante de un entrenador en el Mundial de Rusia 2018. Si el gráfico en aquel momento esgrimía que una de las grandes dificultades que tuvo Argentina en la preparación previa fue faltar a la Copa América de 2001 por decisión de la AFA, no ir a Colombia, lo hablamos en su momento en este canal. En este momento fuimos a una Copa América y salimos campeones, llegamos como campeones con la confianza de campeones. Tenemos a Messi, todavía no se hizo el sorteo, en ese momento a Argentina le tocó el grupo de la muerte con todo lo que significa. Toca esperar que nos pase algo distinto en el 1 de abril. Veremos qué suceda. Hasta ahí las similitudes que pudieron existir entre ambos ciclos. Hubo quienes me lo pidieron, otros tenían miedo de este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en apenas unas horas con muchísimo más contenido.